Ricciotti, hay una denuncia contra el precandidato presidencial por el kirchnerismo, Alberto Fernández, del abogado Ricardo Moner Sanz. Muy buenas tardes, Carla. Luciana, buenas tardes. Ya que estamos con el doctor Ricardo Moner Sanz, quien en el día de ayer mismo presentó esta denuncia por amenazas, hablando de Alberto Fernández. Como vos decías, Luciana, todos recordamos la frase que se difundió muchísimo, ¿no? Que fue muy destacada. Alberto Fernández nombrando a diferentes jueces, sobre todo del juez del ámbito federal, diciendo que van a tener que dar explicaciones en la posibilidad de un futuro gobierno diferente ante los accionarios que han tenido en las diferentes causas en el transcurso del gobierno de Mauricio Macri. Bueno, y es por eso que el doctor Moner Sanz radicó esta denuncia. Doctor, ¿cuál es la figura concretamente en la que se basa para denunciar a Alberto Fernández? Es una figura que contempla el Código Penal argentino, artículo 149 bis, respecto a la amenaza, porque señala que será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años el que hiciere uso de amenazas para alarmar o amedrentar a una o más personas. Aunque los jueces nombrados, agrego yo, no se sientan amedrentados, la figura penal subsiste, la hipótesis penal subsiste. Entonces, mi planteamiento de ayer es para que el Poder Judicial de la Nación, cuyo prestigio, sobre todo en Comodoro Pi y en la Corte Suprema, no está muy afianzado en los últimos tiempos, defina si este giro utilizado por un precandidato presidencial supone el delito de amenazas. Alguna vez creo que la Argentina tiene que ir tomando medidas previas a que los hechos se consumen. Por otro lado, Luciana Vázquez, a mí me parece trascendente para afianzar la democracia que los candidatos que se elijan, cualquiera sea la ideología de ese candidato o de ese precandidato, y cualquiera sea la ideología del votante, siguen en las condiciones más jurídica y moralmente limpia. Subrayo el adverbio moralmente. Luciana, te está escuchando el doctor Moner Sanz. Buenas tardes, Ricardo. Muchas gracias por recibirnos. Ricardo, lo que me interesa saber es si hay una amenaza y una posibilidad de daño. Esa posibilidad de daño puede ser física o simbólica. ¿Qué tipo de daño usted prevé que estas palabras del precandidato presidencial implican para los jueces? Él nombró a los jueces Ercolini, Bonadío, Irursun, Hornos y Geminiani. Geminiani, sí. Sí. Bueno, el daño, Luciana, significaría lo siguiente. Si es que van a tener que responder, como dice Fernández, que lo dice como presidente ya en funciones, ¿qué capacidad tendría él para mover las piezas necesarias como para remover a esos jueces? Que esa remoción sería, Luciana Vázquez, el daño que usted me lo está planteando como hipótesis de la figura jurídica penal. Me parece que está claro que cuando el Código Penal quiere castigar la hipótesis de amenazas, lo que está creyendo es, y no en vano está en el capítulo de delitos contra la libertad, está ni más ni menos que pensando en que la forma amenazante es una forma antidemocrática respecto de nuestra República Argentina. Ricardo, el hecho de que el Poder Judicial y el sistema de división de poderes en Argentina tenga contemplado mecanismos de transparencia y de control de los distintos poderes entrecruzados, ¿no habilita que un precandidato plantee que hay sentencias con las que no podría estar de acuerdo o no estaría de acuerdo y esos mecanismos legales, constitucionales se pudieran poner en marcha y llegar a, bueno, a una definición positiva o negativa acerca de sus planteamientos? Si el sentido de la pregunta es ¿qué precedentes hay respecto de conductas
realizadas en funciones de funcionarios en funciones, valga la redundancia. Recuerdo mi imputación contra Freiler, camarista de Sala 1, que no solamente lo imputé en la comisión, en el Consejo de la Magistratura, sino que tiene causa penal abierta. También así fue la imputación que hice contra Ollarvide, porque yo no me parece mal que el señor Fernández, si entiende que estos jueces a los cuales él alude son merecedores de castigo, pues promueva la demanda correspondiente. Entiendo. Es decir, no se quede en una amenaza que tiñe de mal olor tanto al que dice la frase que ha dicho, cuanto a toda la higiene del Poder Judicial, que necesita rápidamente higienizarse. Entiendo. La diferencia entre una manifestación verbal sin consecuencias prácticas y la idea de que, bueno, hay un precandidato que cree que hay irregularidades, entonces avanza con una denuncia en ese sentido. Eso sería, de alguna manera, aceptable. La diferencia. Claro, póngase las botas, asuma la responsabilidad y ponga en marcha las acciones penales contra los distintos jueces, Bonadío, Irursun, Hornos, Geminiani, Ercolini, y entonces asuma la responsabilidad pertinente. Así lo he hecho yo, no con ellos precisamente, pero lo he hecho en los casos en que he visto que la judicatura no ha estado de la mano del deber ser que tiene que tener todo juez. Ahora, Ricardo, la Asociación de Magistrados fue muy contundente en el cuestionamiento a las palabras del precandidato Alberto Fernández, pero también extendió la crítica, aunque con alguna aclaración y moderación, respecto del jefe de gabinete, Marcos Peña, que se había manifestado en relación a la sensación de impunidad de la opinión pública cuando la Corte decidió pedir la causa de vialidad y finalmente el juicio de todas maneras se pudo iniciar, el juicio oral. Entonces digo, ¿cuál es la diferencia, de acuerdo con su análisis, entre los dichos del precandidato Alberto Fernández y las palabras del jefe de gabinete, para quien la Asociación de Magistrados también implicó una cierta presión sobre el Poder Judicial? No tengo ninguna relación personal ni con Peña ni con la Asociación de Magistrados. La diferencia está entre el derecho a opinar sobre las mejorías que pueden ocurrir y el derecho a ensombrecer como posible castigo a fulano, mengano, sutano y perengano. Esta es la central diferencia. Por lo demás, el escandalete que gestó entre el 14 y el 16 de mayo la Corte Suprema de Justicia de la Nación es un escandalete que ha sido muy tratado por el periodismo argentino, ha sido muy tratado por, bueno, en mi caso he dado públicamente también la opinión, porque un 14 de mayo era que venga todo el expediente y paralicemos así la causa que finalmente se inició el 21, y otra cosa absolutamente distinta fue cuando el 16 de mayo, en un comunicado de la Corte, excepto la figura de Rosenkrantz, que se mantuvo al margen de todo esto, el día 16 de mayo fue como, ustedes son unos tontos, no se dieron cuenta que lo único que queríamos hacer era tener fotocopias. Me parece que la Corte Suprema ha estado escalones más abajo de lo que se debía estar. Ricardo, usted hizo una denuncia, ¿en qué fuero? ¿Cómo está marchando esa denuncia? ¿Nos puede contar? ¿Cómo no? Ayer, sobre el mediodía, fue sorteado el expediente en la mesa de entrada de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional. Recayó en el juzgado número 4 a cargo del doctor Lijo, con intervención del fiscal de la Fiscalía número 6, Federico Delgado. Estoy
pendiente de cuándo se me llama a ratificar, paso necesario, y a acompañar los datos de los diarios que registraron esto. Entre ellos acompañaré el diario La Nación, que efectivamente registró textualmente estos dichos. Ricardo, ¿cuántos este delito implica cárcel efectiva? No por la baja cantidad de pena, porque es prisión de 6 meses a 2 años. No es encarcelable, sino solamente puede haber condena. Pero en realidad, Luciana Vázquez, me parece que no me detengo en que la avidez por el castigo, me detengo en la necesidad de combatir la corrupción en mi país. Y una de las maneras de la corrupción es ejercer presiones sobre la base de una precandidatura como forma de querer sumar votos en una elección. Lo habría hecho con cualquier otro, de cualquier otro signo político. Las cosas, sobre todo en los llamados dirigentes, deben ser hechas de acuerdo a criterios de moralidad y criterios de rectitud de conciencia. No la ha evidenciado en este caso el señor Alberto Fernández. El riesgo que usted plantea es que un precandidato con chances de convertirse eventualmente en presidente de la Nación amedrente antes de llegar al sillón de Rivadavia a los jueces para que hagan su trabajo. Es una cuestión de división de poderes lo que usted está planteando. También es una cuestión de división de poderes. Por eso cuando yo subrayaba que era un tema de la democracia, es porque usted entendió que es división de poderes y es a su manera una de mis contribuciones a la defensa del Estado de Derecho. Las cosas no hay que verbalizarlas, no hay que quedarse en el dicho, sino que hay que ir al hecho y poner entonces la suficiente valentía para ir adelante. ¿Cómo son los tiempos procesales, Ricardo, en relación a una denuncia por amenazas de este tipo que usted inició? Dependo ahora de la ejecutividad del juzgado del doctor Lijo, que me llame, estoy a disposición para ratificarme, para acompañar los recortes periodísticos pertinentes. Luego le dará vista al fiscal, el fiscal entenderá lo que deba entender. Delgado es un hombre que a mi juicio tiene una trayectoria importante desde el punto de vista de su concepción filosófica y jurídica. ¿Le da garantías a usted del tratamiento por parte del fiscal Delgado? Sí. Yo tengo singular aprecio por algunas cosas que al fiscal Delgado sé que le han costado algún dolor de cabeza. Pero en la Argentina hacer las cosas bien cuesta más dolor de cabeza que hacer las cosas mal. Curioso, ¿no? Cuando finalmente el fiscal Delgado comienza a investigar los hechos, ¿cuánto tiempo puede demorarse hasta que haya un avance y el precandidato presidencial Alberto Fernández deba asistir entonces o sus defensores deben presentarse ante la justicia? ¿Cuántos son plazos mínimos y máximos, Ricardo? De darse lugar a la denuncia, ¿no? Supóngase que a mí me llaman a ratificarme el lunes, y entonces sé que de inmediato el juzgado le estaría remitiendo el expediente, son todas suposiciones, sí. Al fiscal Delgado. Es hombre que generalmente dictamina en el día o en 48 horas. Pero quiero que quede claro, Delgado puede no coincidir con Moner Sanz. Esta es una de las garantías que ofrece Delgado. Esto es muy importante. Y entonces, si el fiscal no impulsa esta causa, la causa muere porque el juez no tiene jurisdicción para avanzar. Lo quiero decir en alta voz para que se entienda que la independencia también rige de manera inversa respecto de las posibilidades del fiscal y de las propias posibilidades del juez. Ricardo, en relación a la decisión que tome el fiscal Federico Delgado, supongamos que decide no avanzar, no considera que hay delito y decide no avanzar en
en la causa, decide no constituirla como una causa. ¿Hay una explicación? ¿Habrá en ese caso una explicación de por qué no lo considera delito? Porque sería interesante conocerlo, ¿no? Dado que, bueno, como usted dice, es un fiscal que da garantías de transparencia y de imparcialidad. Precisamente, si impulsa la acción, cuanto lo contrario, si no la impulsa, yo siempre he visto, coincidiendo o no, que Delgado fundamenta lo que dice, de manera tal de que seguramente podremos acceder al sí o al no, y en todo caso comentarlo en alta voz, claro. Porque aun cuando yo no tuviera razón, la única lamentable situación es que supongamos que yo tuviera razón y Delgado no me la diera en su requisitoria. Yo no puedo apelar porque el Código Procesal distingue el querellante, que es el particular damnificado, claro. Y otra cosa es el denunciante, que es en este caso yo, soy tercero ajeno al juicio y no tengo personería o legitimación suficiente para apelar ante la Cámara. Claro, alguno de los jueces, si se hubiera sentido víctima de un delito, tendría que haber iniciado la causa y sí, en su caso, podrían pedir una apelación de ser rechazada. Esta sería la idea, ¿no? ¿Puedo hacerle la pregunta de si usted es abogada? Porque usted acaba de dar exactamente en el clavo. Soy. Es así, si alguno de esos jueces a lo mejor lo inició, no sé, lo hubiera iniciado, efectivamente se lo habría debido tener por parte, claro. Porque es conjetural víctima del delito conjetural de amenazas. Yo no he sido víctima de ese delito, Ricardo, pero yo he sido un espectador. Sí. Ricardo, hay un tema que, bueno, a partir de la información acerca de su denuncia en el día de ayer, sectores cercanos al kirchnerismo, voces que ven con una suspicacia los movimientos que pueden perjudicar al precandidato Alberto Fernández, referían que quizás en el medio de una campaña electoral no era una oportunidad para hacer esta denuncia y que esta denuncia de alguna manera beneficiaba al gobierno. ¿Usted qué piensa de esa lectura? Yo no tengo ninguna relación con el gobierno, ni mido las circunstancias de vinculación o no. Cuando inició la causa por venta ilegal de armas, 15 de marzo de 1995, en ese mismo año, abrumadoramente, Menem va a ganar la reelección. Yo lo hice sabiendo que Menem iba a ganar la reelección, intuyendo, no sabiendo, intuyendo que Menem iba a ganar la reelección. Sin embargo, me pareció que el contrabando de armas a Ecuador, Bosnia, Croacia, significaba suficiente delito como para poner en marcha algo que fue luego calificado como delito, pero que durmió tantos 23 o 24 años que finalmente la causa terminó con condena, pero dejada sin efecto por el transcurso del tiempo. Muchísimas gracias, Ricardo Moner Sanz, muy amable por darnos tanto tiempo, la oportunidad de aclarar todas estas cuestiones centrales para una democracia republicana. Gracias. Gracias, Carla Ricciotti, desde allí. Mucho gusto en saludarla. Gracias, Carla. Bueno, cambiamos.